Buen día, hoy le vamos a hablar acerca del síndrome mediastínico. Nuestro grupo está conformado por Rosmely Tocuyo, José Gómez, Johnny González, Dailuir Martínez, Vanessa Robles y mi persona, Andrea Campos. El mediastino es el espacio que se encuentra entre las cavidades pleurales y este se divide en un mediastino superior y en un mediastino inferior. El mediastino superior es aquel que ocupa la región comprendida entre el orificio torácico superior y el ángulo esternal y se encuentra a nivel de T4. El mediastino inferior a su vez se divide en tres porciones, en el mediastino anterior, medio y posterior. El anterior es la parte más pequeña del mediastino y se localiza anterior al pericardio fibroso entre este y el esternón. El mediastino medio es la subdivisión más importante, ya que en él se ubica el corazón. Es el que ocupa la región comprendida entre el pericardio y la porción anterior de la bifurcación traqueal. Y el mediastino posterior se localiza posterior al pericardio fibroso y al diafragma, y anterior a los cuerpos vertebrales de las 8 vértebras dorsales inferiores. Contenido del mediastino superior. En él vamos a encontrar el timo, la tráquea, la aorta y el tronco pulmonar, la vena cava superior, las vías linfáticas, el sistema nervioso autónomo y el nervio frénico. En el mediastino inferior encontramos que en el anterior se va a localizar el drenaje linfático retroesternal de la glándula mamaria. En el mediastino medio encontramos el pericardio con vasos cardíacos próximos como la aorta ascendente, el tronco pulmonar y la vena cava superior. También vamos a encontrar el nervio frénico con vasos pericardiofrénicos. En el mediastino posterior encontramos la aorta descendente, el esófago con el plexo esofágico del nervio vago, el conducto torácico, tronco simpático con los nervios esplénicos, la vena ácigos y hemiácigos, y también vamos a encontrar vasos y nervios intercostales. Ahora les voy a hablar de algunas técnicas que se utilizan para estudiar o examinar el mediastino. Comenzamos con la radiografía convencional. La radiografía posterior y lateral de tórax sigue siendo la pieza fundamental en el diagnóstico de las enfermedades mediastínicas. Para nosotros poder estudiar una radiografía de tórax, lo primero que tenemos que hacer es verificar los datos personales del paciente: nombre y apellido, edad, sexo, la cédula de identidad, y luego tenemos que ver en qué proyección fue tomada la radiografía, si fue en posterior anterior o en lateral. Si es en posterior anterior, como observamos en la imagen, vamos a poder visualizar la vena cava superior, el callado de la aorta ascendente, la arteria pulmonar, la aurícula derecha, la vena cava inferior y el ventrículo izquierdo. Si la proyección es lateral, se va a visualizar las zonas ciegas como seno costofrénico o el espacio retrocardíaco. Para nosotros poder hacer la lectura de una radiografía se debe de llevar un orden, y este puede ser de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Ahora, ¿cómo sabemos que la radiografía es de buena, mediana o baja calidad? Esto se ve o se obtiene a través de unos parámetros. El primero es la centralización. La placa debe de incluir la totalidad del tórax, desde los vértices pulmonares hasta el ángulo o ángulos costofrénicos. Rotación. Para determinar la rotación se toma en cuenta el ángulo que forman las clavículas con la apófisis espinosa de las vértebras dorsales. Otro de los parámetros para saber si la radiografía es de buena calidad, encontramos la inspiración. Deben poder contarse al menos de 6 a 8 arcos costales anteriores o de 8 a 10 posteriores. Y por último encontramos la penetración. Para evaluar esto debe de observarse los cuerpos vertebrales detrás de la silueta cardíaca. En una radiografía con técnica adecuada, estos deben de ser visibles parcialmente. El esofagograma de Vario es un estudio importante del tracto gastrointestinal superior. Se emplea para evaluar la existencia de procesos inflamatorios, trastornos del movimiento, reflujo, hernia, obstrucciones y fístula. El paciente se sitúa sobre la mesa y se debe ingerir un líquido de contraste que generalmente es de bario. En algunos casos también puede hacerse un preparado de bicarbonato de sodio para mejorar la calidad de la imagen. Aquí mostramos una imagen de un esofagograma normal con el esófago en toda su dimensión. Podemos ver la unión gastroesofágica, la irrigación aórtica
Este estudio dura entre 15 y 20 minutos. El procedimiento consta de dos etapas o fases. La primera es de doble contraste, es decir, se utiliza bario y aire para poder demostrar la superficie del esófago, pues el bario dibujará la superficie y el aire distenderá sus paredes. La segunda etapa es la de contraste simple o fase de relleno para distender el esófago, pero solo con bario. El paciente debe estar en ayunas de 8 horas. Las contraindicaciones en este estudio no existen, al menos que el paciente tenga antecedentes de sensibilidad al sulfuro de bario. Aquí podemos observar cómo el esófago tiene pérdida de la actividad peristáltica por la incapacidad que tienen las fibras del músculo liso del aparato gastrointestinal de relajarse durante la deglución, entorpeciendo así la entrada del alimento al estómago y produciendo un megaesófago, que es la patología llamada acalasia. La angiografía es un estudio radiográfico que consiste en observar estructuras del corazón que pertenecen al mediastino medio, empleando un medio de contraste yodadas que se inyecta en las cavidades del corazón o en las arterias que conducen al corazón, es decir, que se emplea para evaluar los vasos sanguíneos que no se observan en una radiografía convencional. En esta angiografía pulmonar frontal normal podemos observar el tronco de la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, tronco anterior, tronco inferior, descendente o interlobal, la vena basal inferior, tronco venoso superior, tronco venoso inferior y la vena basal superior. El ultrasonido es un estudio complementario en la evaluación del tórax. Dentro de sus indicaciones tenemos las anormalidades del contorno mediastínico en niños pequeños cuando el timo adopta formas inusuales y lesiones palpables de la pared torácica o masa torácica. Esta imagen muestra un bocio en crecimiento hacia un mediastino anterior a través de un ultrasonido en 3D. Aquí vemos un ultrasonido en niño por neumonía necrotizante. En la imagen de los rayos X de tórax se muestra condensación en el lóbulo superior izquierdo. En la imagen del ultrasonido se demuestra una condensación parenquimatosa heterogénea con áreas líquidas, flechas rectas y otras ecogénicas necróticas en vías de licuefacción, flecha curva. La imagen del estudio Doppler muestra que estas áreas no están vascularizadas. La tomografía axial computarizada es un método diagnóstico imagenológico que utiliza rayos X para crear imágenes transversales del tórax y la porción superior del abdomen. A través de la ventana mediastínica podemos observar una imagen con mediastino normal donde se muestra la grasa perivascular, la aurícula derecha, la vena cava inferior, espacio retrocural, el pericardio, el ventrículo derecho, la aorta descendente y la vena hemiácido. Aquí podemos observar la aneurisma, que es una dilatación aórtica producida por debilidad de la pared que puede ser congénita o adquirida. Se muestra el ensanchamiento del mediastino, luego el alargamiento del botón aórtico y la desviación de la tráquea. En la siguiente imagen podemos ver la tumoración quística voluminosa en el mediastino anterior. Se observa el corte a nivel del callado aórtico, a nivel de grandes vasos, a nivel del tracto de salida y de las 4 cámaras cardíacas. La tomografía computarizada es importante porque permite confirmar el grado y localización de la obstrucción de la vena cava superior, si se trata de una compresión extrínseca por progresión tumoral o si es una trombosis. Aquí observamos una masa que produce una extensa trombosis de vena cava superior. Continuando con las indicaciones de tomografía axial computarizada,
tenemos la evaluación de los contornos anormales o dudosos. Es muy frecuente que las radiografías de tórax muestren un contorno anormal o dudoso que simule lesiones. La presencia de masas en áreas no habituales, alterando el contorno del mediastino, puede darse, por ejemplo, en enfermos con quistes pericárdicos de localización atípica en el mediastino superior derecho. Las interrupciones de la cava en el abdomen con continuación en el sistema ácigos pueden simular adenopatías en el lado derecho del tórax. Como este ejemplo, la radiografía muestra un contorno mediastínico convexo y de densidad aumentada, mientras que la tomografía computada muestra que corresponde al tronco arterial brachiocefálico derecho, que está tortuoso y elongado. Evaluación de la densidad de las lesiones mediastínicas. El hecho de poder determinar numéricamente la densidad de las lesiones hace que la técnica de la tomografía axial computarizada sea importante en la evaluación de las lesiones que contienen grasa o líquido en su interior. La tomografía puede demostrar ensanchamiento mediastínico por infiltración grasa, la presencia de paquetes grasos en los ángulos cardiofrénicos, así como la densidad cercana al agua en las lesiones quísticas. Las masas mediastínicas con densidades entre 30 y 40 unidades Hounsfield y que solamente realzan discretamente con el contraste casi siempre son neoplasias sólidas. En este ejemplo tenemos una radiografía de tórax que muestra contornos mediastínicos normales con un contorno derecho de muy tenue densidad correspondiente a la vena cava superior y un contorno izquierdo con una aorta con calcificaciones y contorno supraórtico normal correspondiente a la arteria subclavia izquierda. Esta paciente, sin embargo, tiene un tumor mediastínico anterior que pasa absolutamente inadvertido, ya que su tamaño no alcanza a sobrepasar los contornos normales. Mientras que en la tomografía axial computarizada, las líneas amarillas marcan los contornos mediastínicos normales, la vena cava a la derecha y extremo posterior del arco aórtico a la izquierda. La masa mediastínica, marcada con el asterisco, no sobrepasa estos contornos, de modo que en la radiografía frontal se confunde con el resto de las estructuras mediastínicas. Sin embargo, se puede evidenciar la gran densidad de la masa mediastínica. Localización y extensión de tumores. La tomografía axial computarizada ha sido utilizada en los últimos años en la detección de los tumores mediastínicos propiamente dichos. Los estudios realizados en la tomografía son útiles demostrando la invasión directa de las estructuras mediastínicas, la presencia de ganglios mediastínicos aumentados o la presencia de enfermedades metastásicas por debajo del diafragma. En este ejemplo podemos ver que hay una radiografía posteroanterior de tórax, la cual simplemente muestra una opacidad mediastinal superior derecha, mientras que con el corte de tomografía computada se puede visualizar que el tumor se localiza en el mediastino anterior. Una de las indicaciones importantes de tomografía es la evaluación de extensión de tumores extramediastínicos. El ejemplo típico de esta indicación es el carcinoma de pulmón, en el que la existencia de invasión mediastínica puede evidentemente condicionar el tratamiento a realizar. Como por ejemplo tenemos dos cortes de una tomografía computada donde se visualiza a nuestra izquierda un cáncer de células pequeñas. El tumor se origina en un bronquio central, provocando una gran masa compuesta por tumor y adenopatías mediastínicas bilaterales, comprimiendo e invadiendo la vía aérea principal, las ramas arteriales pulmonares y probablemente esófago y aorta descendente. A nuestra derecha tenemos la imagen B, donde se advierte además que hay un pequeño derrame pleural izquierdo, lo que condiciona totalmente el abordaje médico a este paciente. Detección de enfermedades ocultas. Una de las indicaciones más claras de la tomografía axial computarizada es la visualización del mediastino cuando existe sospecha de patologías del timo. Entre el 10 y el 15% con miastenia gravis tiene timomas. La hiperplasia tímica también ocurre con frecuencia en la miastenia. La evaluación del mediastino anterior se realiza con inyección de contraste, pudiendo demostrarse lesiones de hasta 1 centímetro de diámetro. Los timomas generalmente aparecen como una pequeña densidad que hace prominencia sobre el borde externo del timo, o pueden reemplazar completamente la glándula con una masa ovoidea. En ocasiones puede verse hiperplasia tímica con aumento difuso de la glándula, especialmente en grosor, mientras mantiene su forma normal. La hiperplasia tímica puede en ocasiones presentarse como nódulos simulando timomas.
La conclusión de los trabajos realizados es que la tomografía es altamente sensitiva en pacientes por encima de los 40 años, mientras por debajo las dificultades son mucho mayores. En esta imagen de una tomografía axial computarizada de alta resolución, tenemos un timoma epitelial como causa de dolor torácico durante una exacerbación atípica de asma. En la imagen A podemos observar la ventana mediastínica con cortes axiales y en la imagen B tenemos cortes sagitales donde se observa una imagen redondeada en el mediastino anterior compatible a un timoma. Continuando con la exposición, hablaremos ahora sobre la evaluación de las lesiones parcialmente ocultas por las estructuras mediastínicas. Dentro del estudio de las enfermedades torácicas, es común o puede ser frecuente que nos consigamos con pacientes que tengan alguna lesión que esté parcialmente superpuesta u oscurecida por alguna estructura mediastínica. Puede ser por situarse cerca del corazón o de las estructuras propiamente mediastínicas. La tomografía axial computarizada es una excelente herramienta para estudiar este tipo de lesiones, ya que nos permite desplegar toda la anatomía en un plano axial, demostrándose de esta manera si la lesión es propiamente mediastínica o por el contrario se encuentra en el pulmón propiamente dicho. La evaluación de áreas anatómicas específicas. Bien, por medio de una tomografía computarizada se pueden estudiar algunas áreas del tórax que son de difícil evaluación mediante una rayos X de tórax. Así, por ejemplo, tenemos la abertura torácica superior, está también en casos de síndrome de la vena cava superior, así como la presencia de ganglios en la zona. Es difícil demostrar por otros métodos. Entonces, la tomografía axial computarizada nos permite un estudio más amplio de esos espacios de difícil acceso, por ejemplo, entre la vena cava y la tráquea, el espacio pretraquial retrocavo, un área donde con frecuencia se pueden encontrar algunos pequeños ganglios normales, pero pueden estar presentando alguna adenopatía. También el TAC nos muestra bien los recesos pleurales en el caso del ácido esofágico, que es una zona que con una importancia considerable por la obliteración de que este espacio la obliteración que este espacio sufre con la presencia de alguna adenopatía en el espacio retrocarinal. Seguidamente hablaremos sobre la biopsia percutánea, que es un estudio que nos permite evaluar lesiones mediastínicas que puede realizarse con control por radioscopía, tomografías computarizadas combinadas con fluoroscopia o por una tomografía computarizada de forma aislada. Este estudio tiene indicaciones, las cuales son que haya una presencia de alguna masa mediastínica de alguna causa o etiología desconocida, la presencia de masa mediastínica en un paciente donde se conozca que padece de un carcinoma pulmonar conocido o que se sospeche de esa lesión, y la presencia de alguna masa iliar en paciente con broncoscopia negativa. Continuando, ahora hablaremos acerca de los signos radiológicos de las patologías mediastínicas. Acá vamos a observar las masas mediastínicas, las cuales son causadas por una variedad de tumores o quistes. El primer signo es el signo extrapleural. Vamos a tener que el mediastino es el espacio extrapleural entre ambos pulmones. Las masas mediastínicas presentan signos de lesiones extrapleurales, es decir, son masas de bordes nítidos y bien definidos, por estar limitadas con la pleura. En la primera imagen podemos observar lo que sería
una masa de bordes bien definidos con ángulos obtusos ubicados cerca del mediastino y puede formar parte del tercio medio del pulmón derecho o formando parte del tercio medio del pulmón derecho. En la segunda imagen lo que observamos es una masa que sobresale del mediastino de bordes nítidos de ángulos obtusos a nivel del tercio superior del hemitórax izquierdo. El siguiente signo es el signo de silueta, el cual es aplicado a las lesiones mediastínicas. Este signo es caracterizado porque borra lo que es la silueta cardíaca y no solamente puede ser borrada la silueta cardíaca por una lesión pulmonar, sino también por una lesión mediastínica anterior. Acá nos indica, por ejemplo, que vamos a tener dos estructuras de igual densidad en contacto en el mismo plano. Este es un signo de silueta positivo, pero si tenemos dos estructuras de distintas densidades en un mismo plano, este es un signo de silueta negativo, al igual que dos estructuras de igual o distinta densidad en diferente plano. Este es un signo de silueta negativo. Como lo dije anteriormente, al mismo nivel de la silueta cardíaca es un signo de silueta positivo y posterior a la silueta cardíaca es un signo de silueta negativo. En la imagen B podemos observar una masa homogénea parailiar derecha de bordes bien definidos que está en contacto con el diafragma y hace simulación de la silueta junto con el mediastino. En estas imágenes vemos claramente que es un signo de silueta negativo porque no me borra la silueta cardíaca, no me la simula, sino que se superpone a esta o está posterior a esta. Y esto es un signo de silueta negativo. Tienen distintas densidades, están en distintos planos y no me borra lo que es la silueta cardíaca. Acá les presento un signo de silueta positivo. ¿Por qué? Porque están en el mismo plano, tienen la misma densidad y me borran lo que es la silueta cardíaca. En la primera imagen observamos opacidad triangular que borra el borde cardíaco derecho, el cual puede corresponder a una lesión pulmonar compatible con una neumonía del lóbulo medio. Y en la segunda imagen se observa lo que sería una opacidad de bordes mal definido, que es igual a lo que es la densidad del corazón. Me va a borrar el borde cardíaco derecho. Y esto se puede deber a una masa mediastínica anterior. Signo de hilio tapado. Es una variante del signo de silueta y esta nos ayuda a localizar lesiones que se hallan sobre la región iliar y también nos ayuda a indicar, en el caso de que no se observen las estructuras que forman parte del hilio, que la lesión está en contacto con dichas estructuras y por ende me van a borrar sus contornos. A nivel iliar está en contacto con la arteria pulmonar y por ende la borra. Y cuando es una masa mediastínica, la masa se va a encontrar superpuesta a lo que es la arteria pulmonar, pero no me la va a borrar. En esta imagen podemos ver una masa superpuesta en lo que es la arteria pulmonar sin borrar la lesión. Es decir, que aquí la lesión no sería iliar, sino que se sitúa anterior. Esto es un signo de una masa mediastínica. Signo de convergencia iliar. Es un signo aplicable en una masa localizada en la región iliar, el cual nos ayuda a determinar si corresponde a una estructura iliar aumentada o si corresponde a una masa mediastínica. Si las ramas de la arteria pulmonar convergen más hacia la masa que hacia el corazón, vamos a estar hablando de una gran arteria pulmonar. Pero, ahora bien, si converge hacia el corazón, esto es indicativo de una masa mediastínica. Las masas mediastínicas a nivel del ilio no tienen por qué converger hacia los vasos. El ilio nunca estará oculto por lo que es el corazón. Como ya lo dije anteriormente, este signo de convergencia iliar sirve para diferenciar la dilatación de la arteria pulmonar a una posible tumoración mediastínica juxtailiar. También nos ayuda a ver las convergencias de las imágenes vasculares hacia el ilio, por ejemplo, la arteria pulmonar aumentada de tamaño. Y si converge hacia el corazón, como ya lo dije anteriormente, es un signo de masa mediastínica.
En estos rayos X vamos a observar lo que es el signo de convergencia iliar, ¿ok? La primera imagen se ve, pero en la segunda imagen ya como está más marcada, por así decirlo, lo podemos observar mejor. Y lo que vamos a ver es una radioopacidad en la región iliar derecha a través de la cual vemos los vasos pulmonares que convergen hacia el corazón, lo que nos descartaría la naturaleza vascular. Los vasos pulmonares convergen en un punto dentro de la opacidad, lo que confirma que no se trata de un engrosamiento a nivel pulmonar. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Robles y para continuar con los signos radiológicos de las masas mediastínicas, les voy a hablar del signo cervicotorácico. Este signo cervicotorácico es uno de los signos más importantes en la radiología del tórax y hacen parte de los signos que indican la localización. Su importancia también radica en cuanto a las lesiones del mediastino superior, en el cual el borde más alto del mediastino anterior acaba a nivel de las clavículas, mientras que el mediastino posterior asciende mucho más. Por tanto, una lesión visible que sobrepasa el borde superior de las clavículas no pueden estar situada en mediastino anterior y es por lo tanto posterior. Por el contrario, en una masa del mediastino anterior que sube hacia el cuello, su borde será visible hasta llegar a los bordes superiores de las clavículas, pero a partir de ahí se funde con las partes blandas del cuello y por lo tanto sus bordes no son visibles. Esto sería un signo cervicotorácico positivo. En cambio, las masas que tienen bordes sin llegar a cuello son las anteriores a la tráquea, mientras que aquellas cuyos bordes son visibles son las posteriores a la tráquea. Radiológicamente vamos a observar una imagen radiópaca, definida, homogénea con signo cervicotorácico. La lesión mediastínica que sobrepasa la clavícula izquierda será posterior y la lesión mediastínica bilateral que se corta a nivel de las clavículas es anterior. El signo toracoabdominal, también llamado el signo de Iserberg, es útil en masas que están situadas en la encrucijada entre el tórax y el abdomen. En ocasiones, la presencia de una masa pegada a la columna presenta dificultades sobre si está en el tórax o en el abdomen. Si la masa tiene bordes definidos por debajo del tórax, debe ser torácica, puesto que los bordes se definen por el aire alrededor. En general, si los bordes son convergentes, el signo toracoabdominal o del Iserberg es útil para determinar la localización de una masa de la encrucijada del tórax con el abdomen. Si la masa está bien definida y tiene bordes convergentes en forma de paréntesis a ambos lados de la columna, es torácica porque queda dibujada por el aire que la rodea. En cambio, cuando los bordes son divergentes, suele tratarse de las masas abdominales, incluyendo ganglios linfáticos y aneurisma, y en este caso se habla de un signo de Iserberg positivo. El signo del tercer módulo es un signo inespecífico visto en una gran variedad de patologías que en orden de frecuencia tenemos. Entre ellas vamos a tener las cardiopatías reumáticas, defectos pericárdicos, aneurisma del ventrículo izquierdo, defecto de los músculos de las cuerdas tendinosas o papilares valvulares, lobulación anormal del borde cardíaco izquierdo entre la pulmonar y el ventrículo izquierdo. También tenemos que el signo del tercer módulo se refiere a la lobulación anormal del contorno mediastínico izquierdo entre la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Pueden producir esta lobulación lesiones cardíacas y pericárdicas, ya sean orejuela izquierda aumentada, aneurisma ventricular o de la arteria coronaria, quiste o masas pericárdicas, entre otros. Y también algunos tumores mediastínicos como los timomas. En la imagen, el signo corresponde al crecimiento de una orejuela izquierda, el cual está indicado con una flecha roja en un enfermo mitral. La palabra mogul es un término utilizado para los esquiadores. Por los esquiadores para describir un acúmulo mamilar de nieve compacta en una ladera montañosa. El primer mogul corresponde al callado aórtico, el cual lo podemos indicar con una flecha blanca. El segundo a la prominencia de la arteria pulmonar con una flecha roja. Y el cuarto con el contorno del ventrículo izquierdo indicado con una flechita negra. En cuanto al neumomediastino, este se define como la presencia de aire u otro gas en el mediastino. También se denomina enfisema mediastínico o síndrome de Hagman, siendo descrito por primera vez por Lloyd Hagman en el año 1939. En cuanto a su etiología, puede ser espontáneo, traumático, por infección o por iatrogenia. En cuanto a la clínica, el paciente cursa con dolor, disnea, disfonía, enfisema y signo de Hagman. Por lo tanto, en la rayos X se va a observar desplazamiento lateral de la pleura mediastínica, opacidad lineal paralela al borde cardíaco, el gas se deposita en el espacio retroesternal, el aire rodea el tronco pulmonar y aorta y, por último, hay una interposición de gas entre el corazón y el diafragma.
En cuanto a los signos radiológicos del neumomediastino, nos encontramos con el signo de la B de Naclerio. Este signo, en una radiografía anteroposterior de tórax en un paciente con traumatismo torácico, a la derecha las flechas marcan el signo de la B de Naclerio. Este signo de neumomediastino en una radiografía de frente de tórax corresponde a la presencia de aire mediastínico que ocupa la parte inferolateral del mediastino. El brazo medial de la B lo forma el aire que delimita la porción inferior del margen mediastínico izquierdo, mientras que el brazo lateral de la B está producido por el aire entre la pleura parietal y el hemidiafragma izquierdo. En la fotografía vemos el signo en un paciente con traumatismo torácico que también presenta enfisema subcutáneo extenso, marcado en amarillo, y una contusión pulmonar al lado izquierdo con flechas azules. Otro signo radiológico del neumomediastino vamos a tener el signo del diafragma continuo, el cual lo vamos a observar en una radiografía anteroposterior o posteroanterior del tórax. El aire se introduce entre el pericardio y el diafragma y dibuja la porción central de este, que normalmente está borrada por el contacto que hacen el diafragma y el corazón. Puede verse también un signo del diafragma continuo en pacientes con neumopericardio y con neumoperitoneo, pero en este último caso es el margen inferior del diafragma el que se delimita. El neumopericardio es la presencia de aire en el espacio pericárdico, siendo una entidad infrecuente de causa multifactorial. El diagnóstico se hace por estudios de imagen, por lo general es autolimitado, pero potencialmente mortal si evoluciona a taponamiento cardíaco. Diagnóstico diferencial entre neumomediastino y neumopericardio. Entre ellas tenemos que en un neumomediastino nos vamos a encontrar con líneas finas en mediastino, arco aórtico, tráquea, bronquios y cuello, mientras que en el neumopericardio suele estar confinado al pericardio. En neumomediastino, en la rayos X de tórax abarca otras estructuras, mientras que en el neumopericardio, en rayos X de tórax bordea únicamente las estructuras que cubre el pericardio. En neumomediastino, la localización del aire no varía con el cambio de posición. En cambio, en el neumopericardio, la localización del aire puede variar con el cambio de posición. Y en el neumomediastino, a la auscultación se evidencia el signo de Hahnemann, mientras que en el neumopericardio, a la auscultación se evidencia el Broig de Moylin. Así concluimos con el seminario de síndromes mediastínicos. Muchas gracias por su atención.